Buenas hermanos en la fe, que la paz de nuestro Adón y Melech y Yahshua Hamashiach esté con ustedes, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté presente y que nos dé toda la shalom, o sea la paz, y también tengamos la sabiduría y el entendimiento por el Ruach, o sea por el Espíritu. Bueno, vamos a empezar también a responder un tema porque se me ha planteado em, en esta parte de una persona. Bueno, cuando nosotros hablamos aquí, es Jesús Dios encarnado, la gente directamente pone estos comentarios. Pero acá hay uno interesante, si lo queremos ver, porque habla de este versículo que dice, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. Porque esto proviene, porque si vamos a decir, hay personas que nacieron bajo Roma, o sea que no es que son romanos ni italianos, sino que nacieron bajo esos pensamientos, porque culturalmente se enseñó de esa manera, bajo una Trinidad donde un Dios es trino, o sea que es el mismo Dios, es uno solo, pero es o Hijo, o Padre, o Espíritu Santo. Mientras que para los israelitas, para nosotros es de otra manera, porque esta Trinidad implica que Dios tenga que encarnarse en un hombre, o sea, tenga que venir eh, Él propiamente como un Dios que nace de una mujer, y eso fue siempre una historia pagana, que también es respetable quien la cree, pero nosotros vamos a ver el entendimiento israelita de las escrituras, porque siempre se creyó de la manera que les voy a explicar. Y lo mismo que el espíritu dice que es una persona, entonces desciende y la persona, digamos, sería el espíritu dentro de esa persona, pero a su vez las tres entidades, digamos, que asume Dios es parte de uno mismo. Bueno, esto genera mucha confusión porque en parte la obra de Dios se hace con poderes que vienen de Dios, que vienen de lo alto, que no comprendemos, pero de ninguna manera es el Dios único y verdadero, sino que es una manifestación de su poder, según la fe o emunaj israelita, que dice esto, el Shema Israel, Yahweh Eloheinu Yahweh Had, escucha Israel, siempre se le dio para escuchar. Yahweh, nuestro Elohe, o sea, nuestro Dios, Yahweh, uno es, o sea, es uno solo. Y este Dios único y verdadero para el pueblo de Israel siempre está en el cielo, en el Shemayim, o sea, está en lo alto y Él se manifiesta a través del Espíritu, se manifiesta a través de sus ángeles, se manifiesta a través de la fe por el Espíritu, se manifiesta a través de su palabra propiamente, pero siempre lo hace desde lo alto. ¿Por qué? Porque él nunca ha sido hombre, como siempre está escrito, ni hijo de hombre, para que mienta o se arrepienta. Porque recordemos que el hijo del hombre, digamos, se arrepiente y miente. Pero no lo fue así en el principio de la creación, ¿no? Porque el hombre escuchaba la palabra de Dios y por ello tenía vida eterna. No que era inmortal, sino que tenía vida eterna. Pero hay que tener en cuenta, como para darle una primera aproximación, que según la fe israelita, Dios siempre permanece en el cielo. Él es el creador de todas las cosas. Él, por la palabra, creó todas las cosas. O sea que todo lo que vemos nosotros fue creado para el hombre, para que podamos ser señores de la creación. Pero, no obstante, también la palabra de Dios, la Biblia, por ejemplo, si ustedes van, va a hablar de otras creaciones anteriores. Por ejemplo, estamos hablando de los ángeles, principalmente, que son sí criaturas que están en los cielos y que ellos vienen a realizar distintas funciones. Ellos colaboran con Dios, tienen una unción, un poder en Dios, pero muy diferente al hombre, y eso sí son criaturas espirituales que no pueden ser, que no conocen la muerte. Entre ellos vimos que estos ángeles tienen, o estos seres celestiales tienen el poder del libre albedrío y también pueden elegir.
Por lo tanto, hubo también una rebelión de los ángeles y también esa misma posibilidad es la que tiene el hombre también del libre albedrío, donde también puede rebelarse contra Dios o también puede desobedecer, que son esas dos cualidades. Pero vemos que en el caso de Lucifer, que era el lucero de la mañana, que era la luz resplandeciente también, vemos que él cuando se rebeló, digamos, no fue destruido, porque era un ser espiritual que todavía no estaba, eh, digamos, como los hombres. O sea, si tenemos la mentalidad de los seres humanos, vamos a comprender que por qué el diablo existe, pero bueno, es una criatura espiritual dentro de lo que es toda la creación antes de Dios. Y vemos que el diablo siempre actuó, porque también se ve como hay pasajes de la Biblia que describen que era hermoso en el cielo, bueno, tenía toda la sabiduría, bueno, y eso lo hizo creer que podía estar sin Dios, pero como Dios es el creador, digamos, esto le trajo que esté en prisiones de oscuridad, o sea, en la nada, o sea, porque Dios es todo, la palabra y todo lo que existe, y ahora el diablo como que está en prisiones de oscuridad, está en la nada misma, no existe y por lo tanto él no puede dañarnos a nosotros, la creación de Dios, como que nosotros tenemos la luz de Dios. Pero no obstante, como es un espíritu que se movía sobre la faz del abismo y estaba, su influencia, digamos, opera sobre las criaturas. Eso es como para que nosotros eh, entendamos que de por sí el diablo está vencido, porque él no es nada, él está en la oscuridad y nosotros estamos en la luz. Pero si nosotros obedecemos a él, el diablo, entonces nosotros pasamos también a la oscuridad y muerte, y estamos apartados de la presencia de Dios, donde no tenemos vida, ¿no? Donde está todo lo que no debemos llegar a ser. Y por ello es la importancia de entender esto de Dios, ¿no? Que no hay una razón específica por la que Dios tenga que ser trino. No se entiende la discusión, porque, digamos, el Padre, eh, Dios, es único y es la palabra y es lo que nos da vida. Por eso esta es la introducción para que se comprenda. Eh, y Él es el creador de todas las cosas y lo hizo por la palabra, o sea que no tendría que estar en sí dogmáticamente con un hijo y con un espíritu, digamos, en su momento, porque él lo tiene todo, digamos. Eh, entonces hay que explicar bien estos temas, a qué se refieren específicamente. Bueno, entonces como existe esta confusión, porque esto viene de Roma, esto viene netamente del paganismo, que creó seres de ese tipo. La revelación dice, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Permítanme. Eh, se habla de que el verbo es el Hijo, y el verbo no es el Hijo, porque cuando menciona al Hijo está hablando el Hijo, y cuando está mencionando al Padre habla el Padre, y cuando menciona a Dios menciona a Dios. Cuando habla de atributos, que es un Mashiach, un Mesías, lo dice claramente. Y acá dice el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. Entonces vamos a verlo mejor esto, Juan, que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y fíjense, vamos a verlo por el Espíritu esto. El verbo era Dios, en el principio era el verbo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el principio estuvo la palabra. Y la palabra era con Dios, la palabra es de Dios, la palabra es Dios la que ha dado. Esta era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Esto, fíjense, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fíjense, el verbo hecho carne no se refiere a esto. Fíjense, y van a muchísimas traducciones, por ejemplo esta Biblia, y vamos a mostrar más. En el principio ya existía la palabra, o sea,
por la palabra fue constituida el universo, ¿no? La palabra es Dios, todo lo que existe fue creado por la palabra, y la palabra estaba junto a Dios y era Dios. La propia palabra es la creadora de por sí, y la palabra estaba junto a Dios y era Dios. Ya en el principio estaba junto a Dios, y todo fue hecho por medio de ella, y nada se hizo sin contar con ella. O sea, esto está clarísimo, porque sabemos que, vamos a decir, lo vamos a hablar a nivel cristiano. Jesús, que dijo: todos los cabellos están contados, no hay uno, todo fue constituido por la palabra. La palabra tiene que morar en nosotros, está escrito en la palabra. O sea, la palabra es siempre una promesa, y por eso dice: esta es palabra fiel y verdadera. La palabra siempre tuvo un valor muy alto, eh, defendiendo la verdad. La mentira vino a ser del diablo, pero la palabra en la verdad es vida, y ustedes lo pueden comprobar. Ustedes, si dicen la verdad, ustedes están dando vida, mas si ustedes con la palabra engañan, están trayendo la aflicción, la muerte, la destrucción, el dolor. Entonces dense cuenta lo importante que es la palabra. Entonces Dios, como verdad, en principio la palabra es la verdad. En el principio ya existía la palabra, y esta verdad absoluta es la que podía crear todas las cosas. Y la palabra estaba junto a Dios, o sea que es parte de Dios. La palabra es lo que eh, en Dios es lo que permite el poder creador en sí mismo de Dios. Y es Dios mismo, porque Dios es la palabra, es la palabra de vida. Ya en el principio estaban junto a Dios, pero no está hablando de que el verbo es el Hijo. Todo fue hecho por medio de ella, o sea, por medio de la palabra. Se hizo el mundo, se le dijo: hágase la luz, hágase esto, háganse las estrellas, los árboles. Pero algo no se hizo por la palabra, y esto es lo que está explicando acá porque acá no quiere explicar esta cuestión. Acá está dando cómo fue al principio, ya existía la palabra. Por eso la palabra, ustedes fíjense que constituyó el universo, constituyó, y si vamos a la creación propia de la tierra, dijo: hágase la luz. Ustedes fíjense acá, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, eh, y la tierra estaba desordenada y vacía, y la tierra estaba, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, fíjense, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios los creó. Hubo una creación. No tenemos el entendimiento para ver cómo. Y la tierra, como estaba desordenada y vacía, se creó la tierra. Y los cielos, en la tierra estaba todo mezclado, todavía no tenía forma, era barro con agua, por eso estaba desordenada y vacía, no estaba como lo conocíamos ahora, porque estamos hablando que en el principio cómo se creó los cielos y la tierra, una división entre cielo y tierra. Esto es muy importante, los cielos y la tierra en la creación, porque esto influye en lo que es el Señor de la creación. Y ahora lo van a ver, pero no me voy a extender en ese tema, lo voy a explicar más adelante, pero voy a ver esto. ¿Y las tinieblas dónde estaban? En la faz del abismo. ¿Qué son las tinieblas? La oscuridad, digamos, donde estaría a Satán, en la faz del abismo, porque recordamos, él no tenía luz, él estaba en la oscuridad, estaba apartado de la palabra, él desobedeció y por lo tanto quedó en un abismo de nada, pero es un espíritu, así como fue un espíritu de gloria celestial que brillaba en la luz del Dios, también quedó en la oscuridad sin recibir ese resplandecimiento para la vida, pero sigue siendo una creación celestial, y estaba en la faz del abismo. Y el espíritu, ¿dónde se movía? Sobre la faz de las aguas, mientras la tierra estaba desordenada y vacía. Quiere decir que el espíritu de Dios, o sea, que no bajaba a la tierra, pero estaba la gloria, la luz, el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Aquí las tinieblas estaban en la faz del abismo, no estaba
en esta luz, digamos. Por eso, vamos a decir, hay un dicho muy conocido que dice que la oscuridad no existe, sino que es una ausencia de luz. Y esta luz que resplandecía el espíritu se movía sobre la faz de las aguas, era reflejo de la gloria de Dios, pero las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y acá ven cómo se constituyó y dijo Dios, ¿ven? Sea la luz y fue la luz. Entonces acá dice, bien, ven, dijo Dios, ven la palabra al principio ya existía, en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y era Dios. Entonces acá lo dice bien. Volvamos acá en Génesis y dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios a la luz de las tinieblas. Por lo tanto, en la creación, en la tierra, esta luz que se hizo exclusivamente, vamos a decir, era buena y la separó. Y Dios llamó a la luz el día y a las tinieblas la noche. Entonces ahí hay una separación entre lo que es el día y la noche. Por eso en los evangelios dice, seamos del día, seamos de la luz, no de la noche, porque en la noche especifica claramente dónde son las obras de la noche en la oscuridad y cuáles son los del día. Y fue la tarde y la mañana un día. Y después volvió lo mismo, la palabra fue constituida. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, y se hizo expansión. Y lo que estaba debajo de la expansión de las aguas que estaban en sobreexpansión, y fue así. Y bueno, está el cielo, esta expansión, ¿no? Acá dice, en medio de este desorden, y separó las aguas, y fíjense, e hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. O sea que las aguas estaban así, digamos, y esta expansión fueron los cielos. Y después juntaron las aguas que estaban debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y así salió la tierra, ¿no? Y a la reunión de las aguas la llamó mares. Bueno, pero ustedes fíjense que acá lo principal, después se va a estudiar esto, lo que es la creación, pero acá dijo Dios, produzca sobre esta tierra, bueno, hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, y semilla sobre la tierra, y fue así. Y produjo entonces la tierra, hierba verde, la hierba que da semilla según la naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla también está en el fruto según cada género, y vio que era bueno, y fue la mañana y la tarde, ¿no? Porque está el día, ¿no? Bueno, y después haya lumbreras en la expansión del cielo para separar el día y la noche, sirvan de señales para estaciones, días, años. Bueno, dijo Dios, ¿ven? Dijo Dios, dijo Dios, dijo y se hizo. Pero ustedes fíjense que puso para alumbrar, para señalar, y vio Dios que era bueno, produzcan seres vivientes, y acá dice, se produjeron, bueno, y acá ustedes ven que después se produjeron, digamos, las aguas, seres vivientes y todo lo que creó Dios, grandes monstruos y todo ser viviente. Digo, bueno, y después los mandó a los animales para que puedan reproducirse. Y bueno, y después viene lo que dijo, hagamos al hombre, ¿no? Porque acá, fíjense que una cosa es que los creó a los animales, y aquí es que dijo hagamos al hombre. Pero este hombre es el Adán. A su imagen y semejanza los creó. Digan, ¿por qué? Porque el hombre los hizo varón y hembra los creó. O sea, la creación del hombre, varón y hembra. Porque acá, ¿cuál es la confusión mayor? Que acá se pone hombre y no es varón. Dentro de la creación del hombre, hay dos seres. Uno es el varón y uno es la hembra. Entonces ahí los creó. Entonces se hizo el hombre se hizo dos, un varón y una hembra. No es que se creó al hombre primero, como mencionan. Sí existe que se tomó de la mujer, pero
la creación del hombre en sí fue creado varón y hembra. O sea que la creación de hombre son dos seres. La creación involucra a dos seres, varón y hembra. Por eso dice, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces está muy claro que el hombre incluye al varón y la hembra. Cuando se habla del hombre, se está hablando del varón y de la hembra, que es la creación del hombre. Pero se suele llamar al hombre como al varón, al hombre y a la hembra mujer, en el sentido de que uno es cabeza y otro no, digamos. Pero la creación, cuando se habla de la creación, cuando se habla netamente de la creación del hombre, el Adán, y creó Dios al Adán, el hombre, usted fíjense que varón y hembra los creó. Por eso dice, hagamos al hombre, o sea, como al Adán, a nuestra imagen. Hagámoslo porque se respondía o correspondía a dos seres, uno varón y uno hembra, para que se reprodujeran. Y fíjense esto, nuestra imagen y semejanza, y señoree los peces del mar, creó Dios al hombre, o sea, al Adán, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra, los creó. La creación del hombre es varón y hembra. Y los bendijo, y bueno, los dijo, lo puso sobre el señorío. Bueno, les dio para comer las plantas, digamos, sin que tuvieran que matar animales. Bueno, entonces la creación en sí es varón y hembra. Eso es lo que hay que entender de lo que Dios creó. Entonces, volviendo a tener este concepto claro, que la creación del hombre o del Adán es varón y hembra, no es que creó al hombre. Entonces hay que ver que el verbo que estaba con Dios era así. Vamos a decir, ven, hay que, hay que en primer lugar hay que coger esa palabra hecha carne y dejar que el Señor transforme y crezcamos. Fíjense cómo es, porque ustedes vieron que Dios dijo. Entonces, al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios, o sea, el verbo, pero es la palabra. Al principio estaba junto a Dios. Al principio estaba junto a Dios. ¿Qué significa esto? Estaba junto a Dios. Vamos aquí a Génesis. La palabra estaba junto a Dios. Aquí, el hombre, o sea, la palabra, al principio, estaba junto a Dios. En la creación, la palabra estaba junto a Dios. Aquí, al principio, esto es el principio. El Génesis es el principio, la creación. Estaba junto a Dios. En el principio, la palabra estaba para el hombre y la mujer, digamos, vamos a decir, para el varón y hembra creado, que es la creación, el Adán. Estaba, al principio era así, porque al principio estaba la palabra, o sea que el hombre escuchaba simplemente la palabra, a eso obedecía. Después vino la mentira, pero en el principio Dios creó todas las cosas, los hizo a imagen y semejanza. Y aquí vamos a verlo en este texto, al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios, al principio estaba junto a Dios. Esto, al principio de la creación, la palabra estaba junto a Dios, o sea que la palabra era la única para la creación, porque todas las cosas existen por la palabra. Por eso dice, todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, en esta palabra al principio estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta palabra es lo que daba la luz a los hombres. La luz brilla en las tinieblas, o sea, porque estaba sobre la faz del abismo, porque fue hacia el principio, fue hacia el principio. Ven que habla del principio, en el principio creó, dijo sea la luz, y vio que la luz era buena y se la separó de las tinieblas. Y aquí está bien lo que dice, lo dice muy claramente. En
la luz brilla en las tinieblas. La luz fue la palabra, estaba al principio junto a Dios, por eso el hombre tenía todo lo que correspondía, estaba al principio. Y esas cosas, porque todo fue constituido, nada de lo que se hizo no existe, y en ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esto lo que era la luz, y esta luz brillaba en las tinieblas, o sea que las tinieblas no habían todavía atacado el abismo, y las tinieblas, esta parte no se corresponde. Esta parte, por ejemplo, que aquí la tradujeron, esto no es como lo están diciendo acá. Fíjense que acá, porque yo quiero que vean por qué existe la confusión. En el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y era Dios. Ya en el principio estaba junto a Dios. Todo fue hecho y nada se hizo sin contar con ella. Cuanto fue hecho era ya vida en ella. Y fíjense que dice, la luz que resplandece en las tinieblas y que las tinieblas no la han podido sofocar. Fíjense. Y fíjense lo que dice en el principio era el verbo. O sea, en el principio estuvo la palabra. En el principio de la creación era la palabra. Lo que Dios había dicho para el hombre. Créase esto. Estaba en el principio era la palabra. La palabra de Dios era vida a los hombres. Y el verbo era con Dios. Esta palabra era Dios mismo. Por eso dice acá, para el hombre, para la creación, desde el principio fue así. Este era el principio con Dios. Así nació Adán, hecho varón y hembra, o sea, así los creó Dios. Todas las cosas que por la palabra, acá esto está paganizado. Todas las cosas fueron hechas por la palabra y sin la palabra nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso aquí, fíjense las confusiones de la traducción. En la palabra estaba la vida, porque permanecía con el hombre al principio, y la vida era la luz de los hombres. Esto era lo que alumbraba a los hombres, la vida, el resplandor de la gloria. Y dice, y la luz en las tinieblas resplandece, o sea que esta luz, esta palabra era vida que resplandecía sobre esto, sobre las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No prevalecían contra la luz. Esto es lo que explica en el principio. En el principio se refiere a eso será el verbo. Vamos a ver qué más dice este texto, que es muy importante. Por eso dice, y las tinieblas, no, y acá dice muy bien esto. Por eso le corregimos a este. Dice, apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, o sea, él no era Jesús, sino testigo de la luz. Este fue Juan el Bautista. La palabra era la luz verdadera. Por eso dice, al principio estuvo la palabra en el Adán como Señor de la creación. Estuvo la palabra, era la luz verdadera. Esta palabra que era con Dios al principio, como dice, esta palabra era la luz verdadera, que al venir al mundo va a iluminar a todo el hombre. Acá ya se refiere a que él es testigo de esta luz que viene, que esta es la palabra, es la palabra que estuvo al principio, que es la promesa de la redención, que al venir a este mundo va a iluminar todo. Y ella estaba en el mundo, esta luz, esta palabra estaba en el mundo, al principio estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció, porque al principio sí estuvo, pero el mundo ya, como hoy lo conocemos, no la conoció. Vino a los suyos, esta palabra vino, en algunos se traduce vino a lo suyo, porque se está refiriendo al trabajo del Mashiach también, que vino a lo suyo, vino a reinar, vino a establecer, y los suyos tampoco la recibieron. Puede ser que también se pueda traducir vino a los suyos y los suyos no la recibieron, en el sentido de que esta palabra, cuando vino la luz verdadera, que es la luz del principio, la palabra del principio, antes de que se produzca la muerte, vino, pero no la recibieron. Pero acá aclara, fíjense, pero a todos los que la recibieron, esa luz, que es la palabra en el Mashiach, que fue testigo Juan
para que creyeran por medio de él, pero a todos los que la recibieron, que creen en su nombre, porque aquí no solamente en un nombre escrito, sino que en lo que representa este hombre, este nombre, que es el que salvará a Israel, le dio poder para llegar a ser hijos de Dios, o sea que a los que creen en su nombre les dio poder para llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de sangre ni por obra ni voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Bueno, ellos, cuando se refiere a ellos, se refiere a los que recibieron esta luz, es decir, la palabra que es la luz verdadera que viene al mundo y que ilumina a todo hombre. Estos que recibieron ya no nacieron de sangre ni por obra de carne ni voluntad de hombre. ¿Pero qué significa que no nacieron? ¿Nacieron como todos los hombres? Sí. ¿Nacieron como sobre todo? ¿Por obra de la carne? Sí. ¿Como nacen todos los hombres? ¿Por voluntad del hombre? Sí. Exactamente. Pero ¿qué ocurre? Pero fueron engendrados por Dios porque por el Espíritu, para una nueva creación, son nuevas criaturas, porque han creído y una vez que ellos no nacieron de sangre, pero sí nacieron de sangre, pero espiritualmente en su comunión con la creación, ellos ya no nacieron como su nacimiento natural, sino que como una nueva creación, que ahora es espíritu vivificante. Entonces no se está refiriendo que no nació de esa, que fue un nacimiento, no, acá se está refiriendo a los que creyeron en el Mashiach, que ya su nueva concepción de lo que es la futura redención de el cuerpo de gloria que fue, les permite ya no nacer de la sangre, ya no creer a la muerte, a la obra de la carne ni la voluntad del hombre, sino que ya sí engendrados por Dios bajo una promesa indestructible sobre la vida del Adón y Melech y Ayúa jamás. Entonces, en ese sentido, fueron engendrados por Dios estos hombres. Y lo mismo habla de Yeshua HaMashiach. No fue engendrado ni por sangre, ni por carne, sino engendrado por Dios. Pero en ese sentido, de que fue el primero, es el primogénito de la creación, de la nueva creación, que viene por la palabra cuando fue al principio, como fue al principio, donde no había la muerte, es lo que vino a recuperar. Por eso dice, y por eso admite, y la palabra se hizo carne. No Dios, sino la palabra, la misma palabra que fue de la creación para el hombre, se hizo carne. O sea, hay un nuevo Señor, el Señor que tiene esa vida, donde Él es, eh, recuerden que el hombre se le dio el señorío sobre la creación. Entonces la palabra nuevamente se hizo carne. En este caso no fue engendrada del barro, sino que por el Espíritu. Y habitó entre nosotros, nada más. Y nosotros hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único. Porque este lleno de gracia y verdad. Entonces ese es el Hijo verdadero de toda la descendencia que hubo después de que tiene que morir Adán y Java, y Java se hace madre de todos los vivientes. Viene la descendencia escogida, bueno, Jacob, fuimos Abraham, Jacob, Israel, sus 12 hijos, ya Judá, promesa de un reino eterno donde va a venir el fin de la muerte. Y aquí, por eso dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, estuvo la palabra, esta verdadera promesa estuvo. Y entonces ellos dicen, porque vimos su gloria, gloria que recibe como hijo único, como el hijo único de esa descendencia, como hijo de Dios, pero único, único de una nueva creación, el unigénito, lleno de gracia. Juan da testimonio, este es aquel de que yo dije, él viene después de mí, porque existía antes que yo. Este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido porque existía antes que yo. ¿Quién es el que existía antes que él? El Señor de la creación, el Señor, el único, porque Yahshua viene a recuperar lo que se había perdido. Él viene a recuperar lo que el diablo robó, que es el señorío del hombre sobre la creación, como fue al principio,
con la palabra de Dios, en la obediencia. Entonces, todos los que vinieron después, que por la muerte no podían cumplir un sacerdocio, digamos, y un reinado, vamos a decir, perpetuo, porque mediaba la muerte de por medio, pero viniendo este está antes que todo, porque este es el primero ahora. Entonces este Señor, que es el de la voluntad del Padre, que es el de la creación, por medio de la palabra, que es la voluntad y de Dios, este hombre existía antes que todos los hombres que nacieron después. Este es el varón perfecto, este es mi hijo amado en que tengo complacencia, al que hay que oír. De su plenitud, por eso, todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, de la plenitud del Señor, de este hombre, del Adán, desde el primer Adán hasta el postrer Adán. Todos hemos participado y hemos recibido, porque por la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad han llegado por el Adón y Melech y Yeshua HaMashiach. No le puedo decir Jesucristo porque me parece muy poco título. Y por eso dice, nadie ha visto jamás a Dios, nadie, por eso que nadie ha visto a Dios, no, nadie lo vio, no es que Jesús es Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único, el que ha revelado con la palabra, con la verdad, como Señor, es el que estaba antes que todos, desde el primero hasta el último, y después todos estamos en el medio. Es el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, que vive en el Padre, en la voluntad del Padre. Como estaban, ustedes recuerdan, en el seno de Abraham estaban todos los que habían obedecido, y él está en la obediencia, está en la palabra. Palabra del Señor, esa es la traducción correcta. Fíjense cómo él es en sentido, por eso se le dice el verbo hecho carne, pero no es un paganismo de que ha venido, está muy claro lo que fue al principio, aquí se refiere al principio. Y fíjense, está muy bien explicado, salvo algún pequeño detalle que todavía no les cuadra porque no tienen el discernimiento espiritual israelita. Por eso dice, en esta versión, lo dice, en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios. Y en el principio entonces esto así explicado les va a dar mucha confusión. Todo fue medio por... Acá está un poquito mejor aclarado. Todo fue hecho por medio de ella. Está refiriéndose acá sí a la palabra. Y nada se hizo sin contar. Recuerda, hasta el último cabello está contado. Toda la creación está hecha está constituida por la palabra. Recuerden lo que dijo Jesús. No, un cabello que se cae ya está contado, todo está contado porque es la palabra. Entonces, el diablo es el que viene a robar, matar y destruir. Pero cada cosa constituida por la palabra lo tiene sustentado el universo. Así dice que la palabra sustenta todo. Cuanto fue hecho era ya vida en ella, y esa vida era luz para la humanidad, luz que resplandece, las tinieblas no la han podido sofocar, exactamente, las tinieblas no prevalecerán. Ustedes lo saben, los cristianos lo han leído. Lo que pasa es que no lo han interpretado desde la creación. Entonces, ahí Roma puso un paganismo. Bueno, y dice lo mismo, vino un hombre llamado Juan, enviado por Dios, fue testigo para dar testimonio de la luz que venía, que es el primer día de la creación, era al principio pasó esto, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era la luz él, Juan, no, era un testigo, la luz verdadera que ilumina a todo. Estaba llegando al mundo, estaba llegando el Mashiach, en el mundo estaba la palabra, claro, al principio era la palabra, simplemente, por eso todo era perfección, según la voluntad de Dios que creó al hombre con señorío. No lo creó un ser eh, fracasado, no, le creó con señorío, pero con libre albedrío. Y aunque el mundo fue hecho por medio de la palabra, el mundo no la reconoció, no reconoció la palabra de verdad que venía. Lo vimos en Apocalipsis recién, hay gente que dijo
yo soy rico, en nada tengo necesidad. ¿Y qué le dijo el Adón y Yeshua HaMashiach? Que el santo y verdadero compra oro refinado de mí, tus vestiduras blancas, y sé escrito en el libro de la vida, porque eso no es ser rico. Y el mundo no la reconoció, no lo reconoció la palabra del principio, del señorío, que reconoce el señorío del hombre. El hombre sin el señorío no es nada, porque de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma. Es lo que está diciendo Yeshua HaMashiach, eso es lo que está hablando. Porque al principio fue así, porque fueron creados varón y hembra. Por eso dice, no fornicarás, no mirarás. Bueno, infinidad de cosas que el Padre ha tenido que someter a moral para que el hombre no siga en perdición, esclavitud, y no sea para destrucción en el día postrero. Es lo que vino a salvar. Vino a lo que era suyo. Puede ser, esto puede ser a lo suyo o a los suyos. Si dijimos que vino a lo suyo, puede ser que alguien lo haya interpretado como que vino al reinado, al Mashiach, a la salvación, a cumplir la palabra, y los suyos no la recibieron la palabra. Por eso dice, por ahí, de acuerdo al entendimiento, pero fíjense la clave central para que ustedes no confundan, no desvíen de sobremanera. Vino a lo que era suyo, que era la palabra, y los suyos no la recibieron la palabra, o sea que estaban en el mundo. O puede ser que vino a los suyos en el sentido de que vino a su reinado y los suyos no lo recibieron. Digamos, hay otras traducciones que dicen en el sentido de que tampoco le creyeron que era la palabra, o que por la palabra hablaba por boca de Dios, pero que no es que era Dios. Pero a cuantos le recibieron y creyeron en ella, digamos, a la palabra, porque se refiere al verbo, ¿no? Ustedes fíjense que esta palabra que existía, que fue la luz que vino y que habló por boca de Dios en Yeshua HaMashiach, pero a todos los que creyeron esa palabra les concedió llegar a ser hijos de Dios. Y estos que creyeron en la palabra, ustedes fíjense, ya no crecen, no nacen por generación natural, pero nacen de nuevo hijos por voluntad de carne en función de la voluntad de Dios. Pero ya esta generación en la palabra, en creer al principio de la creación, en lo que fue al principio, ya esta palabra no es por generación natural. Por eso existe el nacimiento natural, que nacemos como también nacen todos los hombres, como nació Yeshua, y después tenemos que no volvemos a nacer espiritualmente. ¿Por qué? Porque es por la palabra. La palabra después nos transforma al señorío. O ya no es por generación natural, por impulso pasional, o sino que tienen por padre a Dios, porque han creído a la palabra. Entonces el Padre es Dios, es la fe, que es la convicción plena en su palabra, en creer a la creación y lo que es para el hombre. Y la palabra, como dice, la palabra se encarnó, pero la palabra es la que tomó el cuerpo. Cuando vino la palabra, vino en Yeshua HaMashiach. Por eso dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Sobre la palabra, que le corresponde como hijo de único Padre, lleno de gracia y verdad. Es lo que estaba hablando la verdad. Él es el Señor hablaba y tenía la palabra, y vimos su gloria como le corresponde como hijo único de Padre, o sea, como el Mashiach, el HaMashiach, el Mesías, primero de esta nueva creación, que ya no nace por generación natural, nace primero por generación natural y después por el Espíritu. En esa generación, por lo menos, va a haber generaciones ya que van a resucitar directamente, lleno de gracia y verdad. O sea, no hay que el verbo era Dios ni que es el Hijo. No, está clarísimo, lo dicen todas las traducciones. Bueno, habitó, pues, y bueno, y acá lo dice, y vino a los suyos, y para finalizar, ¿no? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él. Está hablando de Jesucristo,
y clamó diciendo: "Este quien yo decía, el que viene después de mí, antes que era mí, porque era primero que yo". Porque de su plenitud tomamos todos, todos lo conocían. Ahora los que creyeron por los profetas, después como dice en el Apocalipsis, como fue en el video anterior, muchos harán lamentación porque verán que su plenitud como Adón y Melech eh, es cierta y no le creyeron en su momento. Bueno, porque justamente la ley dada a Moisés, bueno, fue dada por ello, pero la gracia y verdad vinieron por medio del Hamashiach, porque nadie lo vio. Este unigénito que le ha dado a conocer, este ha dado a conocer la palabra, les ha dado la vida, ha traído la luz al mundo, el señorío del Adán sobre la creación. Esa es la función, ese es el nacimiento, eso es para todo lo que fue hecho, porque Él es el del principio de la creación. Esa fue la voluntad del Padre para el primer Adán. El primer Adán tenía que hacer eso, el primer Adán perdió eso, y este postrer Adán, que vino en la verdad, en la justicia, es el que eh, fue hecho conforme a la voluntad de Dios por el Rúas, no engendrado de carne y sangre, pero no en forma pagana, sino que Él le dio la palabra, lo ungió de los 7 espíritus para tener toda la suma del poder para hacer la obra, y ahora Él puede salvar de esa manera para los que creen. Bueno, espero haber aclarado este tema, que no se malentienda como que hay un paganismo, porque no tiene que ver con que Dios bajó a la tierra ni nada de eso, sino que hace referencia al verbo, o sea, la palabra que creó desde inicio la creación. Y como para constituirse el Señor, el Adón y Melech es el que tomó esa palabra para convertirse en el Señor eh, y volver a establecer un reino de paz y justicia. Pero bueno, de por medio, por ello hay tiempos en que los que no le recibieron, por eso dice, después trae las aflicciones que tengan que ser, las lamentaciones, como dice el Apocalipsis, las guerras que va a tener que luchar a causa de que el enemigo se fortalece el reino de este mundo, el ministerio de iniquidad. En el momento en que no se cumplió, el ministerio de iniquidad comenzó, como bien se dice, y bueno, esto es a lo que está la humanidad, ¿no? Pero va a ir en su momento eh, a volver como para a los que aguardaron su promesa, los que ya han cumplido su ministerio, bueno, los resucitará para vida eterna, pero bueno, los que han esperado en su promesa tendrán que estar firmes en ese momento para soportar todo lo que venga, lo que ha de venir. Sin embargo, ustedes ven que el trabajo eh, del Mashiach es un trabajo muy importante, es fundamental para la vida, por justamente que lo está diciendo Apocalipsis, que leímos en el video anterior, porque hay gente que dijo: no seas que ya eran ricos, que eran pobres, desventurados, desnudos, como lo fue después de la expulsión del señorío Adán, que se encontró desnudo, ¿no? Y con miles de cosas. Y así estamos, entonces, cuando vino la palabra realmente es la que va a restaurar todas las cosas. Y ha venido por medio del Hamashiach. Bueno, hasta aquí como para no estirar más. Después seguiremos hablando si hay otro comentario que vale la pena. Creo que todos los comentarios, si responde a algún video mío, vale la pena responderlo y aclararlo las veces que sea necesario y volver a hacer. Y si hay más comentarios, volver a hacerlo siempre con respeto, tratando de estudiar, porque acá no se trata de imponer dogmas, sino de entender, de comprender, y ustedes lo verán, y si lo toman de buena voluntad y es la voluntad de Dios, le van a encontrar muchísimos frutos para seguir en este camino y ayudar a los demás a salir de su error. Así que bueno, seguiremos este camino y bendiciones.